Bien. Bien, buenas tardes. El día de hoy vamos a ver un tema nuevo de matemáticas que se titula continuidad. ¿Qué es continuidad? De acuerdo a la definición nos dice que una función será continua en el punto A si y solo si se cumplen las siguientes tres condiciones. Número 1, f de A existe. Esto es que si sustituimos el valor de A, donde el valor de A es un valor de X en la función, esta va a existir. O sea, no me da una división sobre 0 o por ejemplo una raíz cuadrada negativa. Número 2, al evaluar el límite de la función f de x cuando x tiende a A, el límite existe. Y número 3, al evaluar el límite de la función f de x cuando x tiende a A, es igual a f de A. Si alguna de esas tres condiciones no se logra cumplir, entonces la función no será continua en el punto A y ese punto A se le llama punto de discontinuidad. Por ejemplo, tenemos la gráfica de esta función f de x igual a x, que corresponde a esta recta. Vamos a verificar si es continua para x igual a 1. De acuerdo a estas tres condiciones, número 1, si sustituimos x igual a 1 en la función, entonces f de x es igual a 1. Número 2, si evaluamos el límite de la función f de x cuando x tiende a 1, sustituimos x igual a 1 en la función y por lo tanto el límite es igual a 1. Y número 3, como el límite de la función f de x cuando x tiende a 1 es igual a f de 1, entonces se cumplen las tres condiciones. Y por lo tanto decimos que la función será continua en x igual a 1. Aquí tenemos otro ejemplo, una función definida por partes. Sería la función f de x igual a x, o sea, esta misma recta, con excepción de cuando x vale 1, porque cuando x vale 1, nos dice que f de x es igual a 2. Por esa razón, aquí tenemos un punto vacío, porque cuando x vale 1, y es igual a 2, sería este punto. Vamos a verificar si la función es continua en x igual a 1. De acuerdo a las tres condiciones, la primera es, si sustituimos x igual a 1 en la función, entonces f de x es igual a 2, sería este punto. Número 2, si evaluamos el límite de la función f de x cuando x tiende a 1, recordar que el límite es tomar valores cercanos a 1, tanto por el lado izquierdo como por el lado derecho. Valores cercanos a 1 por el lado izquierdo, por ejemplo, 0.9, 0.99, etc. Y observamos que su valor de y correspondiente estaría muy cercano a y igual a 1. Y valores cercanos a 1 por el lado derecho, por ejemplo, 1.1, 1.01, 1.001, etc. Al acercarnos al lado derecho de 1, observamos que su valor de y se va acercando a 1. Por lo tanto, el límite de la función es igual a 1. Y número 3, como el límite de la función f de x cuando x tiende a 1 es diferente a f de 1, ya que dan diferentes valores, por lo tanto, la función será discontinua en x igual a 1. ¿Pero qué significa que una función sea continua o discontinua? Cuando nosotros graficamos alguna función, por ejemplo una recta, pues lo primero que hacemos es tabular. Encontramos las coordenadas de x y las graficamos. Y trazamos su gráfica de manera continua, sin despegar la pluma del papel, o sea, sin hacer ninguna pausa. Esto mismo sucede cuando graficamos una función cuadrática, porque lo primero que hacemos es encontrar el vértice y las intersecciones con el eje X y el eje Y. Trazamos su gráfica de manera continua, sin despegar la pluma del papel, o sea, sin hacer ninguna pausa.
Pero ¿qué sucede cuando quiero graficar esta función? Pues comenzamos a trazar esta recta. Y cuando llegamos a x igual a 1, hacemos una pausa en la gráfica. Despegamos la pluma del papel y graficamos el punto de y igual a 2. Y posteriormente continuamos con la gráfica. Esas pausas que se generan en una gráfica se les conoce como puntos de discontinuidad. ¿Cuándo se generan puntos de discontinuidad? Dice, una función será discontinua en el punto A si f de A no existe. Por ejemplo, una división sobre 0, como en esta gráfica que tenemos aquí. Número 2. Cuando el límite de la función f de x no existe, como en esta gráfica. Que si calculamos el límite de esta función, al acercarme por el lado izquierdo, me da un valor de y. Y al acercarme por el lado derecho de A, me sale un valor de y diferente. O sea, el límite no existe. Y número 3. Cuando el límite de la función f de x cuando x tiende a A es diferente a f de A. Como en esta gráfica, que es muy similar a esto que estábamos viendo. Muy bien.